Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos en nuestra lección cuarta de la unidad didáctica de Egipto, la cual hemos llamado Pirámides hacia el firmamento. Esta lección se llama la Duat y la Duat es el mundo de los muertos, ¿no? Entonces podéis imaginar que vamos a ver en esta lección, vamos a ver la parte más sagrada, ¿no? Vamos a hablar de ese mundo de los muertos, ¿no? De ese proceso para llegar, entonces tendremos que hablar de la momificación, de las momias. Y bueno, como vamos a hablar también de muchos dioses, pues hablaremos primero, pues haremos un índice de los dioses más importantes de los egipcios, ¿no? Entonces, bueno, de hecho es con lo que vamos a empezar, ¿no? Con estos dioses. Como podéis ver, también esta lección va a empezar con los dioses es que me viene mejor explicarlo así en los apuntes y para lo demás pues sí volveremos a usar el videojuego, ¿no? Bueno, la religión egipcia. La religión egipcia es politeísta, es decir, que tiene muchísimos dioses, ¿vale? Además son conocidos por tener diversas formas y no solo una. Podían ser seres antropomorfos, es decir, con forma humana, de antro, y morfoforma, o zoomorfa, zoo de animal, pero lo más común en Egipto es la mezcla de este antropomorfismo con el zoomorfismo, ¿no? Es decir, la mezcla de normalmente una cabeza animal con cuerpo humano. La mitología egipcia es muy compleja. No pasa como la mesopotámica, que es que está muy mal registrada y lo poco que se sabe es que hay muchísima variedad, cada ciudad tenía lo suyo, sino que aquí es que tenemos 3000 años de antigüedad, ¿no? Entonces en esos 3000 años de antigüedad la religión cambia un poco, ¿no? Varía, no es siempre igual. El único rasgo que tiene con similar con Mesopotamia es que cada ciudad también tenía como un dios principal, ¿no? Pero no es solo un dios, ¿no? Sino es una tríada. O sea, a ser dios principal se le acompaña con su consorte, o sea, su marido o mujer, y su descendiente, o sea, su hijo, ¿vale? La tríada más importante, como señala aquí, es Osiris, Isis y Horus, y su mito está explicado en el mito de Osiris, ¿no? Donde hablan de su lucha contra el dios Set. Hablaremos de él, de todo esto un poco más adelante. Vamos a hablar de los dioses más importantes, ¿no? He hecho una selección pensando en los dioses que pueden ser más importantes. Así que lo que veis aquí es pues muy elaboración mía. Si buscáis a lo mejor en libros o en páginas web aparecerán más, aparecerán menos. No sé, yo he elegido los que considero más importantes. Empezamos con Ra, es este que vemos aquí, ¿vale? Tiene esa cabeza de halcón, como podéis ver, y cuerpo de hombre. Este es el dios Sol, ¿vale? Va a ser el que traiga y se lleve al sol a lo largo del día, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿no? En Oriente sale el sol y en el Occidente se pone, ¿no? Por eso Poniente, donde sale el sol, es considerado como el inicio de la vida, y Occidente, donde se pone el sol, es considerado como la muerte, ¿no? Por eso todas las pirámides, todos los complejos funerarios lo vamos a ver en el lado occidental. Entonces, no solo es el dios del sol, sino pues se le enlaza, ¿no? Con el origen de la vida. Y también es el padre del faraón, ¿no? O sea, el faraón es el dios Horus, como vimos, pero aparte Ra es el padre de ese faraón, ¿no? Otro muy importante es Amón. Amón es este que veis aquí, tiene forma de hombre y es el dios de la creación, no es él el que crea el mundo. Normalmente este y el anterior se fusionan creando como el dios más importante, ¿no? Que es Amon-Ra. Amón es el dios preferente de la ciudad de Tebas, ¿no? Esa ciudad que vimos la última hace dos vídeos, en la anterior lección. Y la tríada, ¿no? De la ciudad de Tebas es este Amón junto con su mujer Mut y su hijo Honsu. Vamos a hablar un poquito de los protagonistas de esa tríada principal. Vamos a hablar de Isis. Isis es esta señora de aquí, ¿vale? Podéis ver que en la cabeza tiene un trono, o es lo que se intenta, y a veces también se la ve con unas alas de Milano, que son todas estas que veis aquí, ¿vale? Isis es la gran diosa madre, ¿de acuerdo? Después Isis se casa con su hermano
Osiris, ¿vale? Que Osiris es este de aquí, ¿vale? Ese color verduzco que tiene es porque está muerto. El cuerpo también es totalmente blanco y es porque representa, ¿no?, esas vendas, ¿no?, esa momificación. Lo único que tiene al descubierto es esa cara y esas manos, y donde tiene los símbolos del poder del faraón, ¿no? El ángel, el bastón que porta la vida y el látigo. Entonces, al ser un dios muerto, es el dios de la resurrección y aparte es el juez de los muertos. Lo iré viendo a medida que pasa la lección. Después aquí tenemos a Horus, que es el hijo de Isis y de Osiris, ¿vale? Este señor tiene la cabeza de halcón y tiene la doble corona del Bajo y del Alto Egipto. Es considerado como el gran dios, ¿vale? O sea, la cultura egipcia lo que pasa es que tiene como muchos dioses muy importantes, ¿no? Tenemos a Amon, a Ra, por eso se fusionan. Osiris también es muy importante, Horus también es muy importante, ¿vale? O sea, no pasa como lo mismo que en Mesopotamia, que podíamos destacar solo a un dios, a un gran dios, que era Anu o a Marduk. Por ejemplo, en la griega, si os suena, tenemos a Zeus, ¿no? O sea, siempre hay como uno principal. Aquí hay como más confusión, ¿no? Depende del momento, depende del lugar, ¿vale? El gran enemigo de esta pareja, de Isis y de Osiris, y por tanto también de su hijo Horus, es Set. Set es este que tenéis al lado. Tiene la cabeza de un animal, pero que no se sabe muy bien qué es. Y como es considerado el dios antagonista, ¿no?, pues es un dios de lo peor, ¿no? El desierto es duro y también pues es el dios de lo salvaje. Tenemos después aquí a Pat, ¿vale? Pat también es bastante importante en algunas zonas de Egipto, ¿vale? Es una persona momificada, muerto, él porta un cetro y este es el dios del fuego, de los artesanos y de los artistas. Vale, vamos a verlo ahora así, para poder también seguir viendo la imagen, pero también podéis seguir viendo lo que hay escrito. Ahora vamos a ver a Sekhmet. Es esta de aquí, ¿vale? Con cabeza de una leona. Y es la diosa de la guerra, ¿no? Con su marido Pat, que es el anterior, y su hijo son los protectores de la ciudad de Memphis. Hablamos de dos ciudades principales, Memphis y Tebas, ya sabemos cuáles son la tríada protagonista de cada una de ellas. Después tenemos a Hathor, normalmente tiene una cabeza de vaca, aquí no aparece con una cabeza de vaca, pero sí aparece con los cuernos de vaca, ¿vale? Es la hija de Ra, el primero que vimos, y es la diosa como protectora más relacionada con la mujer, ¿no? Protege a la mujer, es la diosa de la alegría, del amor y también del cielo porque también ha creado el mundo, ¿no? Después tenemos a Bastet. Bastet es esta, la diosa gato, ¿no? Ella es la protectora del faraón. Después tenemos a Anubis, también uno bastante conocido, ¿no? Es el que tiene cabeza de chacal, ¿no? Como si fuera un perro. Y es el dios de la tierra occidental, es decir, de la tierra de los muertos. También es juez y además pues los protege durante el camino. Ket, ella es la diosa escorpión, la que normalmente tiene en la cabeza un escorpión. Y es la protectora de la magia, ¿no? La diosa de la magia. Después tenemos, aquí hay confusión a lo mejor, no es lo mismo Api que Apis, ¿vale? Api es el río Nilo, por eso este color azul. Y después Apis, o sea, con S, pero y sin H, es el dios toro, ¿vale? O sea, ahora hablaremos de él un poco más al final de la lección. Otro dios que tiene forma de animal entero es Sobek. Este de aquí es el dios cocodrilo, ¿vale? Y es el dios también de la noche. Y ya para acabar tenemos a Maat, que es esta de aquí. Es la diosa de la justicia. ¿Veis la pluma que tiene en la cabeza? Es una pluma de avestruz. Ya diremos lo que se hace con esa pluma un poquito más para adelante, pero es la diosa de la justicia, del equilibrio y de la verdad. Quedaros con esto del equilibrio, de la verdad y de la justicia, porque hablaremos un poco más adelante de la importancia de esta diosa, ¿no? Como íbamos diciendo, esta religión tiene mucha vida, ¿no? Dura 3000 años, entonces no es todo tan igual, por eso vemos que hay tantos dioses importantes, porque depende del momento, depende de la zona, depende de cuál es la capital, se ensalzará uno.
Pero, por ejemplo, ¿no? Ya sabéis que Akenatón pues destrozó este politeísmo e instaló solo a un dios, ¿no? Entonces, el dios de Akenatón, como le dije, Akenatón pone el nombre del dios en su propio nombre, entonces es Atón, ¿no? Este Atón es esto que veis aquí, ¿no? No tiene forma ni de humano, ni de animal, ni nada. Es esto de aquí, es de un sol del que salen varios rayos con forma de brazos, ¿no? Este dios Atón va a durar muy poco, porque solo dura el reinado de Akenatón, hasta que Tutankamón dice, esto no es viable, y se cambia el nombre de Tutankamón a Tutankamón. Y ya pues vuelve a instaurar el politeísmo. Que de hecho pues la gente seguía creyendo en el politeísmo, pero de una manera más a escondidas, ¿no? Para el siguiente dios ya vamos a hablar con el videojuego, ¿no? Y es que vamos a hablar de Serapis. Serapis es un dios que llega en la era ptolomaica, ¿no? Después de Alejandro Magno, llega con Ptolomeo I. O sea que para ver a este Serapis vamos a tener que irnos a Alejandría, ¿no? Que es esa gran ciudad egipcia y griega como por referencia, ¿no? Fiesta al estilo 49 a.C., antes de la era común. Cleopatra solía organizar suntuosas fiestas en las que obsequiaba a los invitados con caballos y otros regalos caros. Hay trato, el mayor socio comercial de lujo de Egipto era la India, el Mar Rojo, y las rutas de caravanas servían para transportar seda, especias, marfil y elefantes. Aventura submarina. El faro estuvo desaparecido hasta 1968, cuando fue redescubierto por un equipo liderado por la arqueóloga marina Honor Frost. Para hablar del dios Serapis, creo que no había dicho el nombre todavía, me he movido a Alejandría. Tengo a esta señora, bueno, pues me la voy a dejar, ¿no? O no, espérate. Vamos a coger a un noble egipcio. Vale, esto es el Serapeo de Alejandría, ¿no? Aquí es donde se hace culto al dios Serapis, ¿vale? Estamos aquí, estamos en lo alto de un montículo en la ciudad de Alejandría. El dios Serapis, como está diciendo, lo instaura la dinastía ptolomaica, ¿vale? Ahí tenéis al dios Serapis. También lo tenemos aquí afuera. Aquí arriba. Vale. Ptolomeo, como era una persona griega, sabía que si se hacía faraón, los egipcios lo iban a tolerar más, ¿no? Pero él, aún así, como viene mucha gente de Grecia a vivir a Egipto, pues lo que hace es crear artificialmente un dios tanto griego como egipcio, ¿no? Para que los unifique a todos, ¿no? Aparte para que fuera el patrón de una ciudad ex novo, nueva, Alejandría, ¿no? Entonces es el patrón también de Alejandría. Este señor, o sea, este dios Serapis, ¿vale? De hecho el nombre tiene, ¿no? Pues ahí ese apis. Mezcla muchos dioses, ¿no? Pero lo principal es que mezcla al dios Osiris y Apis, o sea, el toro, ¿no? Y del lado griego, une a Zeus con atributos de Hades, ¿no? Que es el vaso ese que tiene en la cabeza, ¿no? Es un vaso funerario muy característico de Hades, ¿no? Más veis aquí pone Serapis, lo pone en griego, ¿vale? Entonces este dios es un dios tanto griego como egipcio, ¿no? Intentan hacer esa unificación, ese respeto y esa colaboración entre dos poblaciones en un mismo sitio, ¿no? Y todo para que hubiera mucha armonía. Este dios tiene solo figura humana, no va a tener un lado animal, y es porque los griegos no estaban acostumbrados a que tuvieran el templo donde está Serapis es totalmente griego, también lo podéis ver, ¿no? Lo ves, mira, también está acompañado del cancerbero, este perro de 3 cabezas, muy típico de Hades, ¿no? Y así podemos ver también mejor a este señor.
bueno, lo que estaba diciendo es que como los griegos no estaban acostumbrados a tener una representación de un dios animal, pues se eligió que fuera totalmente humano, ¿no? Porque a los egipcios no les sorprendía del todo. Bueno, de nuevo me di cuenta de que la cámara no está grabando y no me di cuenta hasta un poco de tiempo después. Así que vais a estar un ratillo sin ver la cara, ¿vale? Pero no os preocupéis, volveré. Dejamos de hablar de los dioses para ya irnos a adentrarnos poco a poco más en el mundo de los muertos. De una pieza, los cuerpos tenían que estar de una pieza para poder resurgir en la otra vida. Me he movido a una pequeña cueva que hay en honor a Osiris para hablar del mito de Osiris, ¿vale? Vale, estamos entrando en una... Mirad. Mira, este es Pat, ¿vale? Con Anubis. Y este, pues... no lo reconozco. Esta persona que es más grande que un dios debe de ser un faraón. Bueno, que eso, que hemos venido aquí porque básicamente es como un pequeño templito para explicaros eso, el mito de Osiris. El mito de Osiris es que, bueno, Osiris tenía eran 4 hermanos, uno su esposa Isis y otro es Set y otra es la mujer de Set, ¿no? Aquí se casaban todos entre hermanos, ¿no? Osiris fue, según la mitología, el primer faraón, ¿no? Entonces Set estaba tan envidiaba tanto a su hermano que lo intentó destronar. ¿Cómo lo intenta destronar? Bueno, pues matándolo, ¿no? De hecho, corta su cuerpo en 14 partes. Y para asegurarse de que no pueda descansar y resucitar y todo, pues lo reparte por todo Egipto, ¿no? Mira, esos techos con forma de estrella. Isis, cuando se entera, lo que hace es buscar por todos lados a su marido, reúne todas las partes y entonces para unirlas lo que hace es momificarlo, ¿no? A crear la primera momia. Al crear a la primera momia resucita brevemente y en este tiempo pues se dedican a que ella se quede embarazada de su hijo Horus. Al terminar de concebir a Horus, Osiris muere. Y por eso él es el dios de los muertos. Él acude a la Duat. Y allí es donde reina, ¿no? Él reina en el mundo de los muertos, ¿no? Esto que veis aquí es un dibujo del libro de los muertos. De hecho, ahora hablaremos un poco más de él. Pero básicamente ahí, para que os acordéis después, estamos viendo la balanza de la pluma de Maat y el corazón. Hablaremos después de él. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que veis ahí, ¿no? Pues si esto es una tumba, pues está dedicado, no sé, el tema del libro de los muertos, ¿no? Ya como habéis podido ver ahí. Si hablamos de amuletos, que hablaremos un poco más adelante de él. Y vamos a hablar un poco más adelante de amuletos, pero creo que lo vamos a hacer ya que tenemos esto aquí y aprovechamos. O sea, los amuletos normalmente son jeroglíficos, ¿no? Eso que veis ahí en medio es el Ang de la vida, es el bastón del dios, ¿no? El Ang que otorga la vida. Esas figuritas son Usheptis. Eso no lo digo en los apuntes, pero bueno, ya lo sabéis, son Usheptis. Se pensaban que eran como los sirvientes de esta persona. Entonces, cuando esta persona llega al más allá, pues irá acompañado, ¿no? Pues de estos Usheptis que tendrán forma, ¿no? de sirvientes, de ayudantes, ¿no? En la vida, en el más allá, ¿no? Básicamente los amuletos, pues su función es proteger de los peligros, también cuando se llevan en vida para proteger de enfermedades, también de peligros, ¿no? Y atraer obviamente
a la suerte. ¿Y cómo atraían a la suerte? Pues a través de lo que se creían que estos amuletos tenían, pues unas energías, ¿no? Esto es otro Ankh. Yo durante muchos años tuve un Ankh en el cuello. Yo me lo compré en Egipto. Y además muy típico también es que estos amuletos pasen de generación en generación. Ahí tenemos más Ankh. Me gustaría ver si hay algún escarabeo. El escarabeo también es algo muy típico. Amuleto podía ser cualquier cosa. De hecho, un propio papiro al que tú le echas un... Alguien te echa una magia, esa energía, pues ya simplemente servía un papiro a lo mejor colgado, ¿no? Era para la gente más pudiente. No sé si estos son escarabeos. Sí, son escarabeos. Escarabeos, lo que veis ahí es como esa forma de escarabajo, de caparazón de escarabajo, ¿no? Muchos pensaban que eran usados como sellos, no, pero es un amuleto muy típico, ¿no? Y es que en el vientre, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo el caparazón, no estamos viendo la parte de abajo, pero en el vientre es donde tiene escrito toda esa fórmula mágica. Vamos a dirigirnos al oráculo de Siwa, porque es el más famoso de Egipto. Los oráculos eran mensajeros de los dioses de noche, vamos a hacer que sea de día. Y se encargaban de orientar a los egipcios a que hicieran cualquier cosa de su día a día, ¿no? Les influenciaban muchísimo. Podían acudir para cualquier cosa, para ver si, yo qué sé, si me caso con esta mujer o si cojo este contrato de trabajo, cualquier cosa. Y les influenciaban muchísimo, ¿no? Porque si les decía que hicieran tal cosa, pues ellos lo hacían. Esto donde estamos entrando es un oráculo, ¿no? Es el oráculo del oasis de Siwa, ¿vale? Digo oasis porque está en mitad del desierto y aquí tiene el laguito, para lo que le hace que sea un oasis, ¿no? Y aquí es a donde vino el propio Alejandro Magno a pedirle consejo al oráculo. Y este oráculo pues le dijo que iba a ser pues faraón. Y entonces pues ya con esa venia, ¿no? Pues él se coronó faraón. Este oráculo, como era el más importante, ¿no? Pues mirad lo bastante grande que es, tiene sus propios graneros, ¿no? Bastante grande, ¿no? Claro, y la persona que era oráculo pues también viviría aquí, viviría pues bastante, en unas condiciones bastante cómodas, ¿no? Algo parecido a un sacerdote. Pues mira, podría ser esta persona aquí, ¿no? Más es un sacerdote, va vestido con esas pieles de leopardo. Entonces, bueno, pues aquí acudían para cualquier cosa. Temas del día a día, también incluso podían venirle para decirle un faraón si iba a guerra o no, ¿sabes? Imaginar cualquier cosa. Ahora vamos a hablar de momificación, ¿vale? Mujer egipcia. Las egipcias podían prestar dinero, llevar barcazas, ser sacerdotisas e interponer demandas. Poseían viñedos, barcos, negocios, esclavos y bienes muebles. Tenéis que saber que para los egipcios el cuerpo es como el contenedor del alma, ¿no? Es una cáscara. Si vamos paso a paso, primero lo que hacían, vamos desde la prehistoria hasta este momento, ¿no? Primero dejaban los cuerpos a la intemperie porque el propio clima ya lo secaba. Después empezaron a momificar solo a usar vendas en las manos y en la boca. Con la savia de los propios árboles era con lo que pegaban. Pero bueno, las bases de la momificación llegan con la dinastía quinta, que es cuando se impone ya el mito de Osiris. Y es que bueno, este acto de momificación era un acto tan ceremonioso que, como siempre hemos estado diciendo, va a depender de la posición social, de la riqueza, para poder hacer este acto, ¿no?
Porque, por ejemplo, la gente que no tenía nada de dinero, lo que hacía era enterrar los cuerpos en el desierto. Y la gente que tenía un poquito, lo que hacía era que se limpiaba lo que hay dentro del cuerpo, introduciendo un líquido por el ano. Y tras 40 días, pues, ese tapón se abría y salía todo el líquido que había pues deshecho todo lo que había en el interior, ¿no? Un proceso muy rápido. Ahora vamos a ver cuál es el proceso más normal. Y el primer paso es la limpieza del cuerpo, ¿vale? Lo que se hace es en una mesa inclinada, ¿vale? Estas son rectas porque esto entonces ya está todo limpio. A ver si encontramos alguna mesa inclinada que estén realizando el acto de limpieza. No sé yo, Pero bueno, básicamente en una mesa inclinada lo que se hacía era abrirse el cuerpo y al estar la mesa inclinada pues iba todo saliendo, ¿no? Todos los líquidos, ¿no? Vaya la sangre, agua. Una vez sacado ya los líquidos, pues ya se ponía en una mesa así y pues se empezaba a purificar el cuerpo. ¿Cómo se purificaba el cuerpo? Ay, pobre. Pues se derramaba un agua sagrada sobre... No me voy a poner aquí a llorar, por favor. Se derramaba agua sagrada sobre el cuerpo y lo fumigaban, ¿no? Con resina para que, claro, para que ningún bicho en estos días que va a durar el proceso, porque un proceso bastante largo, ningún bicho pues deteriore el cuerpo, ¿no? Entonces se fumigaba. Para una mayor purificación, los sacerdotes, ¿no? Pues los sacerdotes echaban, pues a lo mejor como podéis ver ahí, eso creo que puede ser un aceite, ¿no? También, o sea, echaban especias, esencias, ¿no? Para que también todo oliera mejor, ¿no? Y también se le quitaba el vello en este proceso, ¿no? No quedaba nada de pelo. El tercer paso es el vacío del interior del cuerpo, pero ya no de líquidos, sino de los órganos, ¿no? El primer paso es... ¡ah! Justo lo que estamos viendo. Es la extirpación del cerebro con ese palo a través de la nariz, ¿vale? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guay! Y bueno, el cerebro era lo primero que se quitaba. Después se iba quitando, ¿no? Pues como veis ahí, el resto de los órganos. Todo se quitaba por un corte que se hacía en el lado izquierdo. Ahí también está hecho en el lado izquierdo, o sea, genial. Después todo el cuerpo se rellenaba con una mezcla de lino, o sea, de las telas y de resina, ¿vale? Uy, 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 uy. Eso que estáis viendo, ¿no? Que está sacando unos órganos y veis que lo está metiendo en los vasos de ahí. Esos son los vasos canopos. Cada vaso es un hijo de Horus, ¿vale? Y en cada vaso se metía una parte en concreto del cuerpo, ¿no? Y también cada uno se ponía en una posición cardinal específica, ¿no? Por ejemplo, a ver, os leo. En uno se guardaba el hígado, ese se ponía al sur, los pulmones se ponían al norte, los intestinos se guardaban en el vaso que se ponía en el oeste y el estómago se ponía en el vaso que daba al este. Era un proceso básico para poder revivir, ¿no? Y ya bueno, ya está otra vez repitiendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, estos son los vasos canopos, ¿vale? Creo que podemos encontrar una imagen aquí en el videojuego. Pero mira, aquí también, ¿no? Cada uno tiene una forma, ¿no? Unas humanas, después está el mono, el águila y lo que es el chacal. Mirad, aquí tenéis unos vasos canopos en el Museo Nacional de Antigüedades de Leiden. ¿Vale? Siempre son los mismos, ¿no? El águila, el chacal, el mono y el humano. No sé qué 4 dioses son ahora mismo, la verdad. Vale, el siguiente paso es el natrón. El natrón es una sal, ¿vale? Creo que antes lo hemos visto, estará aquí. Sí. Esta sal que estáis viendo que está por todos lados, ¿no? Esta señora está ahí recogiendo. Es una sal que se extraía del fondo de los lagos. Se usaba para conservar pues muchísimas cosas, comida también para fabricar vídeos, limpiar algunos productos, ¿no? Pero el uso más común del natrón es para conservar los cuerpos durante 40 días, ¿no?
Después de la conservación de estos 40 días ya empezaba la preparación del cuerpo, ¿no? Para el más allá, ¿no? El limpiarlo, el maquillarlo. No se ve ese paso, ya lo han vendado directamente. Pero bueno, eso, le ponían aceite, los pintaban, le podían poner incluso pelucas y remedios contra el hongo y el moho. Ya el último paso, por así decirlo, puro y duro de la momificación es el vendaje, ¿no? Y ya ponerlo como estáis viendo aquí. Los hombres iban con los brazos cruzados, las mujeres se tapaban una mano el pecho y la otra la tenían recta. Al principio, muy al principio se vendaba por partes, ¿no? O sea, uso una tira para un brazo, otra tira para otro, y ya después con la mejora, ¿no? Pues se usaba todo se hacía todo del tirón, ¿no? Entre las vendas se colocaban joyas y amuletos, creo que lo dije. De hecho, cuando en la edad contemporánea se cogían estas momias y se jugaba a desenvolverlas en los típicos, en las típicas casas de nobles, lo que hacían eran pues ir descubriendo, ¿no? Esos amuletos y esas joyas en mitad de las vendas. Ya al acabar este proceso, ya lo que se hacía era meter a esta momia en esto que estáis viendo aquí, ¿no? En estos sarcófagos. Primero está, o sea, el sarcófago es el cuerpo entero, pero también está las máscaras, que las máscaras solo es la cara, ¿no? Al principio eran de madera, pero como la madera escaseaba mucho, pues se decidió hacerlo de un modo a lo cartonaje, que es una mezcla entre barro y paja. Después en estos sarcófagos y en estas máscaras, ¿vale? Encontramos ya pues incluso motivos pues escritos. Ya pueden narrar la vida del difunto o el típico libro de los muertos, escenas funerarias, escenas de la vida cotidiana. Esto que veis aquí, estas pinturas son más griegas, ¿no? Entonces no lo vamos a ver, pero sí nos vamos a quedar más con esta. Esta sí es muy típica egipcia. Ya lo último de todo este proceso era la ceremonia de la apertura de la boca, que yo creo que ya sí que eso no lo vamos a poder ver en ningún lado. O sí. Mirad. No creo que entonces lo veamos. La ceremonia de la apertura de la boca solo estaban los sacerdotes y si eso un descendiente de aquella persona que haya muerto. En caso del faraón estaba el sucesor, ¿no? Era una ceremonia tan importante que tenía ni más ni menos que 75 fases. Básicamente lo que hacían era, a lo mejor pongo aquí una imagen, lo que hacían era con un instrumento pues abrirle la boca. Entonces eso lo que hacía era pues simular que al abrir la boca, ¿no? Pues el espíritu entraba. En ese momento era cuando se producía la resurrección, ¿no? Esa salida del espíritu. Vale, para la siguiente parte vamos a volver a nuestros apuntes, ¿vale? Vamos a hablar del libro de los muertos. Ya dijimos que el libro de los muertos era un conjunto, ¿no? De jeroglíficos que nos decían cómo que lo encontramos en tanto en las pirámides como en las tumbas, y lo que nos dice básicamente es cómo sortear muchísimas cosas para poder llegar, ¿no? Pues al más allá, ¿no? Que es lo que digo aquí. Una vez que una persona muere, llega a la Duat, ¿vale? Esto es el inframundo, o sea, se encuentra debajo de la tierra, ¿no? En este proceso tú te montas en una barca sagrada que es llevada por Ra, ¿vale? Aquí tenéis esa barca y aquí está Ra, ¿vale? Tú en esa barca vas a vivir como muchísimas aventuras, te vas a encontrar con millones de animales fantásticos, vas a tener que derrotarlos porque toda esa gente te va a intentar tirar de la barca. Y si te caes de la barca, pues fail, ¿vale? De hecho, el animal como más importante, así más wow, es Apophis, que es una serpiente gigante, que es esta que veis aquí, ¿no? De hecho, esa persona en la barca está intentando derrotar a Apophis. Cuando ya acabas este capítulo, este viaje por la Duat, ¿vale? Llegas al juicio de Osiris, ¿vale? El juicio de Osiris es justo lo que veis aquí, ¿vale? Tú llegas y te acompaña el dios Anubis, ¿vale? Tú llegas a ese sitio al acabar la Duat y llega Anubis y te lleva frente al trono de Osiris, donde vas a realizar el juicio, ¿no? O sea, aquí tenemos a Anubis que te está acompañando a ti frente al trono de Osiris, ¿no?
Osiris, recordar este dios momificado, el que fue matado por Set, que lo cortó en 14 pedacitos, ¿no? Entonces Anubis lo que va a hacer es poner tu corazón en una balanza, ¿vale? Aquí tenemos la balanza y aquí tienes a Anubis poniendo tu corazón ahí. ¿Qué pasa? En la otra balanza se pone la pluma de avestruz de Maat. Acordaros, la diosa de la justicia, del equilibrio y la verdad. Y aquí tenéis el porqué de ello, ¿no? 42 dioses van a ir haciéndote preguntas sobre tu pasado, ¿no? Y depende de las respuestas que tú hagas, ¿no? Pues el corazón aumenta o disminuye de peso. ¿Qué pasa? Que al lado contrario tienes la pluma de más, ¿no? Entonces, si tu corazón al final del juicio pesa menos que la pluma, genial, vas a la Aru, al campo de juncos, o sea, al paraíso. Pero si tu corazón pesa más que la pluma, eres devorado por Amit, que es este ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo, delanteras de león y también melena de león. Esto es la segunda muerte y ya esta es la muerte definitiva. O sea, si te ha comido Amit, ya no eres nada. De hecho, lo que voy a hacer es poneros un trozo de vídeo del videojuego de Assassin's Creed, cuando en una visión al protagonista le hacen el juicio, ¿no? Ahí tenéis, ¿no? Esa balanza. Ahí tenéis ese corazón, ¿no? Y bueno, pues y ahí aparece ya la serpiente esta que te impide llegar al final de la Duat. De hecho, el videojuego recrea este Aru. Vamos a ir allí para que podáis ver cómo es. El juego también recrea lo que es la Duat, pero no me gusta cómo recrea la Duat porque lo hace como un sitio muy, pues como un cielo muy bonito donde es más mundano, ¿no? Pero realmente no es así. Es un lugar de muchas aventuras, ¿no? Sí, pero donde se sufre muchísimo. Donde tú vas a descansar realmente en paz es aquí, ¿no? En el Aru. Y en el Aru están las grandes personas, ¿no? Están los faraones, ¿no? Están los dioses y es este campo de juncos, ¿no? Esto que veis aquí. Aquí tú te dedicas a seguir trabajando, ¿no? De hecho, mira todo lo que podemos ver ahí, son granjas, ¿no? ¿Lo veis? Toda esta gente vuelve a repetir su trabajo que hacía en la vida normal, también lo hace aquí, ¿no? Entonces también es el paraíso egipcio tampoco es que sea muy paradisíaco, porque al fin y al cabo lo que fuiste en vida lo vuelves a hacer. Entonces, si fuiste un esclavo y has pasado a la Duat, pues vas a ser un esclavo aquí también. Pero bueno, eso para que veáis cómo imagina el juego el Aru. Vale, nos dirigimos a Memphis porque ya vamos a hablar de la última parte de esta lección, que van a ser pues los ritos y festividades. Sabemos muchísima información de estos ritos gracias a, bueno, pues lo que hay escrito, ¿no? Y por ejemplo, lo normal era que había ritos diarios al día, ¿no? Se hacían 3 por las comidas, ¿no? Ese desayuno, almuerzo, cena, más o menos, donde de hecho pues lo que se hacía era imitar el que le dabas de comer a las figuras, ¿no? Que representaban a esos dioses, ¿no? En los ritos diarios la participación era muy mínima. Como hablaremos en la siguiente lección, eran los sacerdotes los que tenían acceso a todo el templo, las personas no. El videojuego está hecho para que puedas acceder a todos lados, ¿no? Pero hasta cierto punto tú no podías acceder, ¿no? Entonces mucha gente no veía lo que pasaba en los ritos. Cuando la gente del pueblo sí llega a participar en una festividad, cuando hay una festividad más especial. Y tenemos muchísimos ejemplos. Yo me he desplazado aquí a Memphis, ¿vale? Estoy aquí viendo al toro. Este es el toro Apis, que como dijimos antes era el más importante de Memphis. Y me he salido del templo. Uy, perdón. Y es que bueno, pues aquí como se venera al dios Apis, que es el toro sagrado, ¿no? Pues aquí en este templo, voy a saltar esto.
veneraban a un toro real, que ellos creían que eran Api. No está. No te pongas a rezar ahora. ¿No está el toro? Vaya, pues en el videojuego que hay un toro que de hecho enferma y muere porque lo han envenenado. Y cuando este moría, porque moría, ¿no? Pues lo que se hacía era un gran ritual sagrado, ¿no? Un fúnebre. Y se momificaba, de hecho se le enterraba y después se buscaba su reencarnación en el resto del ganado, ¿no? Pero para que veáis, ¿no? Que este templo dedicado a este dios, pues aquí tiene el establo donde estaría, ¿no? Algo similar pasa. Vamos a ir para allá. En Cocodrilópolis. Y os podéis hacer una idea, ¿no? Sexto aquí. Ptolomeo I se apropió del cuerpo de Alejandro Magno mientras se dirige a otro lugar de sepultura. Primero lo enterró en Memphis y luego en Alejandría. Eso ya lo sabéis. Vale, pues aquí estamos en Cocodrilópolis. Una ciudad que muy de ciénaga, ¿vale? Pero porque le hacen el culto al cocodrilo, al dios cocodrilo, ¿no? A Sobek. De hecho, mirad, esta gente no pues está ahí viendo al cocodrilo. Yo espero que el cocodrilo este sí esté. El toro no, pero el cocodrilo sí. Escuchar se escucha. Verlo es otra cosa. Mira ahí. Bueno, hay dos. El cocodrilo de la historia creo que es un pedazo de cocodrilo grande blanco. Aquí pasa lo mismo, ¿vale? Es el cocodrilo que estaba aquí, bueno, se le alimentaba, se le veneraba y cuando se moría pues buscaban su reencarnación en otro lado. Vamos a hablar de tres grandes fiestas, lo vamos a hacer en orden inversa como están los apuntes, pero porque el juego nos lo va a facilitar. Primero vamos a hablar del Efshev. Para hablar del Efshev no necesito tampoco nada de fondo, es simplemente decir que el Efshev es la renovación de... Espérate. Tiene tiempo, el proceso de momificación duraba entre los 40 y 70 días y eran necesarios hasta 272 kilos de natrón para secar el cuerpo. Mira, no viene genial hablar de eso hoy. Bueno, el Efshev, lo que está diciendo Efshev, es la renovación real, ¿no? Cuando el faraón llevaba 30 años en el trono, se hacían como una especie de juegos y de rituales. Digo juegos porque se renovaba tanto físicamente para ver que el faraón seguía siendo digno de poder luchar en batalla, como ceremonias para poder renovarnos pues esa espiritualidad, ¿no? Después de estos 30 años se hacía cada 3. Estamos en el medio del río Nilo, porque voy a hablar de otra pues, festividad muy típica, y es que cuando el faraón moría, lo que se hacía, ya sabemos el proceso de momificación, ¿no? Pues lo que hacía era que se traía en una gran barca sagrada, ¿no? Haciendo referencia a esa barca de Ra, de la Duat, ¿no? Y atravesaría pues lo que era el Nilo, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo a nado porque no he encontrado ninguna barquita, y llegaría a pues aquí, ¿no? Este templo, ¿no? Aquí se le harían, bueno, pues todas las ceremonias que eran necesarias y después a través de un camino que conectaría, que aquí está un poco destrozado, llegaría pues al sitio donde se iba a destinar el cuerpo. En este caso yo he elegido la pirámide. Entonces, para que veáis, ¿no? Cuando un faraón moría, la barca lo llevaba por el río Nilo con ese guiño, ¿no? Y después pues hacía todo el camino hacia la pirámide. Entonces todo este camino, todo este proceso de llegar a este templo, hacerse sacrificios, rituales, ¿no? Pues sería una de las cosas también muy típicas de por aquel momento de la época egipcia, ¿no? Que se muriera un faraón, pues era algo normal, ¿no? Entonces, esto que estáis viendo es que está todo en ruinas, ¿no? Pero bueno, aquí en este templo pues se habrían hecho muchísimos rituales, ¿no? Y ya finalmente pues saldrían otra vez en procesión, ¿no? Del templo por otra calle procesional. Y el camino pues nos llevaría a eso, a donde va a descansar ese faraón, que en este caso concreto es una pirámide, pero aparte de la pirámide pues puede ser una mastaba, un enterramiento dentro
de la piedra, ¿no? Dentro de una cueva. Aquí tenemos otro templo, ¿no? En este templo también se harían otras ciertas rituales y ofrendas. Hasta que ya está, hasta que ya llegas pues, al sitio donde se te entiende, que es la pirámide. Nos vamos a desplazar, vamos a Luxor, a Tebas. Vamos a hablar de otras festividades importantes. La Biblioteca de Alejandría albergaba entre 40.000 y 400.000 pergaminos. Según los textos antiguos, las estatuas de los dioses podían mover la cabeza, hablar, incluso hacían de jueces en los tribunales. Élite cultivada, Alejandría estaba repleta de templos, teatros, museos y bibliotecas. Eso lo hablaremos en la siguiente lección. Vale, pues volvemos a estar en Tebas, Luxor. Recordad, ahí os dije lo de este es el templo de Karnak. Pero y esto que tenemos aquí detrás es el templo de Luxor. Vamos a hablar primero de la fiesta de Lopet, ¿vale? La fiesta de Lopet la instaura la faraón Hatshepsut, ¿vale? Y mira, es más o menos lo que veis aquí, ¿vale? Estas son las barcas sagradas que os digo que llevarían a los muertos, pero también a las esculturas, ¿no? Nos estamos dirigiendo al templo de Karnak, ¿vale? Y es que de aquí, ¿no? Pues salía esa procesión que habéis visto y hacía el camino que realmente es recto. Lo que pasa que aquí recto no es como curvo, ¿vale? Y se haría por todo este pasillo de esfinge y te llevaría al otro templo, ¿no? El templo de Luxor, ¿vale? No solo iría una procesión, sino que serían tres, porque recordar lo de las tríadas que hemos hablado, ¿no? Bueno, pues esta fiesta se hacía por la crecida del río Nilo. Entonces era un modo de dar las gracias, ¿no? De que otra vez comenzara un año, gracias a esta crecida, ¿no? Otra fiesta muy importante que se produce también aquí en Luxor es la conocida como la hermosa fiesta del valle. Y consiste básicamente en lo mismo. La tríada principal de Tebas, pero en vez de salir hacia línea recta hacia el templo de Luxor, lo que hacía era salir del templo por ahí hasta que se montaba en una barca de agua por ahí y cruzaba el río Nilo hasta que llegaba a la zona sagrada. Como ves, aquí hay otro templo, aquí hay una zona donde te reciben y te llevan hacia allí al fondo. En toda esta zona occidental de Luxor, ¿vale?, encontramos una gran serie de templos funerarios dedicados a faraones muy importantes, que ya los hablaremos en la siguiente lección. Entonces, lo que hacía la triada que salía de allí, de Karnak, y cruzaba el río, lo que hacía era darse una vuelta visitando todos los templos de la zona, ¿no? Y ya cruzando toda la montaña, al otro lado está el valle de los reyes, de las reinas, de los artesanos. La procesión, en vez de ir en línea recta hacia Luxor, que eso duraría un día, esta procesión pues duraría pues bastante más tiempo, ¿no? Iba a muchísimos sitios y hay bastante distancia entre estos. Aquí en el juego parece que hay menos, ¿no? Se necesitaría cerca de una semana para hacer todo el recorrido. El recorrido lo tenéis en los apuntes. Aquí podríamos acabar esta lección. Ya la siguiente es la última y vamos a hablar de temas más de arte. Por fin veremos las pirámides, ¿no? Vamos a ver muchas cosas que creo que os van a gustar, ¿no? Así que nada, espero no haya sido muy aburrido y muy pesado. Sabéis, para cualquier duda ya me tenéis aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.